Si consideremos un campo escalar de dos variables, f, pertenecientes a una función f, definido en un rectángulo, que es el más simple, ¿verdad? En un rectángulo que está en función de z igual a f de xy. Entonces, si tenemos una función f de xy y la vamos a integrar, esos componentes quedarían más o menos así. Aquí lo que vamos a tener en este caso, ¿verdad? Ya es un plano tridimensional, ya no bidimensional, en donde vamos a tener nuestra variable y, nuestra variable, o sea, perdón, nuestro eje X, nuestro eje Y y nuestro eje Z. Entonces vean que la Z en este caso va a corresponder a el resultado, ¿verdad? De evaluar esa función en XY y va también a corresponder a la altura de la figura tridimensional que se va a formar con estos componentes, ¿sí? Entonces, lo que pasa acá, recordemos, es que vamos a tener entonces para una integral doble, ¿verdad? Un área delimitada para la variable XY, es decir, un intervalo de valores en donde voy a evaluar y también voy a tener un intervalo de valores en el que deseo evaluar a X, ¿verdad? Entonces aquí voy a indicar que el intervalo, solo por cuestiones prácticas, ¿verdad? El intervalo para X va a estar definido por A a B, ¿verdad? Es un intervalo de A a B, A, B. Y para la variable y vamos a tener que definir un intervalo de valores de C a D, en donde tanto A como B y C y D corresponden a cualquier número real que nosotros querramos asignar en los límites de nuestra función. Esto sería prácticamente lo mismo que decir el límite de una integral simple, ¿verdad? Que antes era acá, vean, A a B, límite inferior y límite superior. Pues vamos a tener un límite inferior y un límite superior para las integrales de dos variables, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de integrales definidas, que es con lo que más vamos a trabajar para poder dar el concepto de integración doble. Entonces aquí nuevamente yo tengo un intervalo de valores para y que va de C a D. ¿Sí? Y entonces en este caso, si ustedes se recuerdan de su concepto de números, magnitudes escalares y vectoriales, la región va a ser el producto de una función escalar, de una operación escalar, ¿verdad? A partir de el intervalo de la variable X, que sería AB, por el intervalo de la variable C, de la variable Y, que es CD, ¿sí? Pero no voy a, como les digo, estos no se vayan asustando, es solo una definición. A lo que quiero llegar es que en este caso lo que se hace es que esa multiplicación lo que hace es cruzar, ¿verdad? Los límites o interceptar los límites AB y los límites CD de las dos variables con las que estamos trabajando. Y entonces, al momento de intersectar esas dos variables, lo que se crea es visto de la manera más sencilla, porque obviamente esto va a depender mucho de la función, pero lo que se forma es un rectángulo, ¿sí? Y este rectángulo, ¿verdad? Ahí sí que con los límites AB y CD, forma nuestra región cerrada. O sea, esa es la región que nosotros vamos a evaluar de esa función de dos variables. Y va a estar obviamente o va a depender de los valores que le demos a
a A, B, C y D. Y entonces, si se dan cuenta, esta región lo que forma es una figura bidimensional, ¿verdad? Una figura bidimensional a la que al final nosotros podemos tener áreas, ¿verdad? Y formar pequeños rectángulos y cada uno de esos rectángulos van a ser nuestras K, nuestros P, nuestro delta, ¿verdad? El que análogamente para una función o para una integral simple sería el delta X. En este caso es cada una de las subregiones que se puede formar, ¿sí? No voy a entrar mucho a eso, como les digo, porque no quiero confundirlos más. ¿Ok? Entonces, lo que necesitamos ver acá es cómo se forma la región con la que voy a trabajar. Y esta entonces va a ser el área de esa función, ¿sí? Y ahora la altura, como les digo, de la figura va a estar formada por z, ¿sí? Por el valor que vaya a tomar z al evaluar estas dos funciones. Y entonces aquí venimos y obviamente podemos formar nuestra figura. Lo voy a hacer con otro color, ¿verdad? Podemos darle la altura a esta figura para poder tener una figura tridimensional. Que la altura, vamos a ver si la puedo poner acá. Tum, 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 tum. Esta altura va a estar en función de z, que a su vez está en función de xy, ¿sí? Y ahí, pues si se dan cuenta, para cada uno de estos rectángulos, si yo los saco, voy a tener una pequeña, ahí sí que es un cuadrúpedo, creo que es, ¿no? Eso es una figura al final que yo tengo. Y al momento de integrar, lo que yo hago ya no es sumar pequeñas áreas, sino voy a ir sumando pequeños volúmenes, ¿sí? Por eso digo que la función, o perdón, la integral de una función con múltiples variables me da como resultado un área, ¿verdad? ¿Preguntas hasta el momento? Ahí vamos más o menos. Ok. Entonces, también hay otra cosa que nos va a servir, ¿verdad? Para poder trabajar con las integrales parciales. Esta región que tenemos acá va a estar constituida, o está constituida, si se dan cuenta, por dos tipos de regiones. Está la región 1, la región tipo 1, perdón, que la región tipo 1 va a corresponder al eje X. Entonces, con la región tipo 1, yo puedo obtener la integral parcial de la función fxy, ¿verdad? En función de x, ¿sí? Que corresponde a esta función, ¿sí? A esta de acá. Ese es entonces mi R1, ¿verdad? Mi región R1, que va entre el intervalo AB. Y voy a tener mi región tipo 2, que es el intervalo de valores que se forma en el eje Y, ¿verdad? Y con esta región tipo 2, con los valores de la región tipo 2, voy a poder integrar de forma parcial en función de la variable Y. Y la combinación de estos dos tipos de variables me da como resultado la región de integración. ¿Sí? Como les digo, esos conceptos nos van a servir un poquito más adelante, por eso es que les hablo de ellos para que podamos entender y estar en sintonía de lo que hablemos posteriormente. ¿Dudas hasta el momento? ¿Desean copiar algo o podemos continuar?
Luego se nos permite copiar, ingeniera, por favor. Ok, entonces les voy a dar unos 5 minutos para copiar y luego entramos a ver, a escribir unas propiedades, ¿verdad? Que nos van a servir también para poder resolver integrales dobles. Y si nos da tiempo, entramos a ver integración parcial, si no lo dejamos para el próximo día de clase. Muy bien, considero que sí. Muy bien. Entonces, de todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Podemos llegar a concluir que la integración doble lo vamos a trabajar como un proceso sucesivo de integración, en el que tenemos que integrar la región tipo 1, es decir, la función f, x, y, la tenemos que integrar parcialmente en función de x y luego parcialmente en función de y. Y ahí es en donde se cumple con el concepto de doble integración, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a integrar 2 veces, una vez en función de x y la otra vez en función de y. Y acá, desde ya quiero aclarar que el orden en el que derivemos parcialmente estas variables no importa. Al final siempre tenemos que llegar al mismo resultado, ¿verdad? Entonces, para poder entender mejor, como les digo, la definición de integración doble, primero tenemos que ver cómo se integra parcialmente cada una de estas variables dentro de una integral de 2 variables. ¿Okay? Entonces creo que vamos a empezar por ver un poquito cómo se trabajan las integrales parciales, ¿verdad? Tanto en función de x como en función de y. Pero antes que eso, ¿verdad? Como resumen de todo lo que hemos hablado, voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a indicar acá que la integral doble, lo voy a dejar escrito lo que les acabo de decir, es un proceso sucesivo de integración por lo que para entender el proceso, primero veremos la integral parcial. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a trabajar con integrales parciales para el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de integral parcial, como les decía, vamos a tener integrales parciales en función de x e integrales parciales en función de y, al igual que en derivadas parciales.
Y nuevamente vuelvo a repetir, la integral parcial no es más que la operación inversa de una derivada parcial. Entonces vamos a ir nuevamente de atrás para adelante, ¿verdad? Para poder resolver estos ejercicios. Solo déjenme ver que no me responde. Ahí está. Todo lo que estamos viendo nos va a llevar a un concepto general que es integrales dobles, ¿verdad? Pero tenemos que ver un poquito cómo funciona cada componente o cada propiedad de esta integral, ¿verdad? Y una parte de la integral doble es entender el proceso de integral parcial. Entonces voy a poner acá integrales parciales. Cuando hablamos de integrales parciales, nos vamos a centrar entonces en las integrales parciales de una función z con dos variables que como referencia vamos a utilizar xy. Entonces veamos, voy a iniciar por dar nuevamente la definición de integral parcial en función de x y luego integral parcial en función de y. Entonces voy a poner aquí integral parcial en función de x. Y una integral parcial en función de x se puede representar de la siguiente manera. F, x, vean que aquí no es f minúscula, sino es f mayúscula, para tomar en cuenta eso. Conceptos de integrales básicas se denota de esta manera, ¿sí? Integral parcial de x de la función xy. Entonces dice acá que si una función xy es una función tal que su derivada parcial con respecto a y, perdón, aquí es a x, con respecto a x, es una función esto es f x, y igual a f x, y, que por si no se acuerdan, fx y mayúscula hace referencia a la función integrada y f minúscula xy hace referencia a la función derivada. Entonces, dice que la integral parcial de f con respecto a x es o está dada por la siguiente fórmula. Integral parcial indefinida de una función derivada x, y en función
de x es igual a la integral, la función integrada, ¿ya? X, y, más, siempre recordemos, esta es una integral no definida, entonces lleva la constante, pero esa constante solo va en función de la variable que estamos integrando. Ok, como no tenemos tiempo y para poder entender, ¿verdad?, cómo trabajar y resolver una integral parcial, vamos a empezar por dar un ejemplo de cómo utilizar esta función, ¿verdad?, para una integral parcial en X. Entonces, veamos acá, ejemplo 1. Ya no sé qué ejemplo llevamos, creo que sí es el ejemplo 1, ¿verdad? Sea f de xy igual a 6x al cuadrado integre, aquí voy a poner mejor, obtenga la integral parcial aquí es xy, 6xy al cuadrado, obtenga la integral parcial de fxy sobre dx. Okay, entonces, ¿cómo voy a obtener esta función? Pues bueno, lo que hago primero es indicar mi integral, ¿verdad? Entonces, la integral de esta función, que es una función indefinida, sería 6xy al cuadrado de x. Indica que lo voy a evaluar solo en función de la variable x. Entonces, aquí para poder resolver esta función o esta integral, primero tengo que tratar a cualquier coeficiente y cualquier variable diferente de x como una constante, tal como lo hicimos, ¿verdad?, en derivadas parciales. Y únicamente voy a integrar la variable y la forma en la que voy a integrar la variable x va a ser utilizando los teoremas fundamentales de integral, ¿sí? ¿Qué significa eso? Entonces, que vengo y con mis teoremas, ¿verdad?, fundamentales, quiere decir que como 6y al cuadrado son constantes, las puedo sacar de mi integral, ¿sí? Me quedaría entonces 6y al cuadrado fuera de la integral por la integral de x de x. ¿Y cuál es la integral de x de x? Pues ya sabemos que esta es x de n más 1 dividido n más 1, ¿verdad? Es la integral fundamental. Entonces vengo y lo hago, ¿verdad? Voy a poner aquí entonces que es 6y al cuadrado por x a la 2 partido 2, ¿verdad? Más la constante, dejo indicado aquí que es en función de x. Entonces, mi f mayúscula, ¿verdad?, de xy integrado en función de la variable x es igual a 6 dividido 2, 3. 3y al cuadrado, x al cuadrado, más mi constante en función de x. Y ese sería mi resultado para la integral parcial en función de x. Bastante sencillo, ¿verdad? Solo hay que utilizar los teoremas fundamentales de la integración y tratar a cualquier variable diferente de x o coeficientes o constantes como tal, ¿verdad?, números, como constantes. Y si aquí hubiera un componente trigonométrico, un componente logaritmo, pues hay que utilizar los teoremas de logaritmos, hay que utilizar los teoremas de exponenciales, hay que utilizar los teoremas trigonométricos, ¿verdad?, de las integrales simples. Ya tenemos menos de un minuto,
Bueno, nos vamos a conectar un poquito más para que tengan dudas, ¿verdad? Entonces se vuelven a conectar. Pero hasta aquí podríamos llegar el día de hoy, ¿verdad? Entonces yo, como siempre, les pregunto en los minutos que nos restan, si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta el momento. Todavía nos hace falta bastante información para poder llegar a realizar la integral doble, pero vamos a continuar el siguiente día de clases. ¿Dudas?